mi nombre es Isidro Tejedor, soy profesor de la Universidad Minuto de Dios y en este momento me acompaña el magíster Arturo Rincón, profesor de la Universidad Minuto de Dios. Muchísimas gracias y buenas noches, profe, por estar aquí conmigo. Muchas gracias, Isidro, y buenas noches. Gracias por hacerme parte de esta actividad, de poder compartir las teorías y conocimientos referentes a lo que es la educación superior. Bueno, profe, en este momento queremos saber su opinión frente a algunos procesos como son la evaluación en el contexto universitario. La primera pregunta de este tema sería, ¿cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? La evaluación en el contexto universitario debe ser integral, debe ser contextualizada profesionalmente y debe ser enfocada en la superación de las competencias tanto básicas como de alto nivel profesional, de tal manera que el estudiante al enfrentarse a una vida laboral sea realmente competente en su quehacer diario. Muy bien, profe. Coincidimos con eso porque los procesos evaluativos tienen de golpe a primera, tienen que estar relacionados con las competencias y potencializar las mismas. Bueno, profe, segunda pregunta. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas de menos o las que menos le agradan en su contexto universitario? Las prácticas evaluativas que menos funcionan, menos dan un buen resultado y no generan nada son las memorísticas, las teóricas o que se enfoquen realmente solo en la teoría, que el estudiante solamente repita o como un mecanismo o repita simplemente un concepto, por decirlo así, y no vaya más allá. Se va a quedar estancado en ese proceso y no va a poder desarrollar ninguna competencia. Muy bien, profe. De igual manera coincidimos porque el estudiante debe ser protagonista de su propio aprendizaje. Profe, por último, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que privilegian el ejercicio docente? Todo docente debe estar enfocado o debe tener claro el concepto y la relación que es teoría y praxis, ¿no? La teoría y la praxis son necesarias en todo sentido. ¿Por qué? Porque sin teoría la praxis puede ser algo solamente empírico, ¿sí? Y si la praxis es la teoría sin la praxis, pues hombre, se queda allí. Cuando se relacionan los dos va a potencializar la práctica de su labor como profesional y eso hace que sea un profesional con todas las cualidades necesarias para resolver cualquier tipo de dificultad que se le presente en su labor. Entonces la mejor práctica que se puede desarrollar es aquella que esté relacionada, teoría y praxis. Muy bien, profe. De cierta manera aporto un poco más en su opinión porque todo va como íntimamente enlazado. Enlazado. La práctica tiene que hacer parte de un proceso previamente teórico, ¿no? Sí, y claro. viceversa. O sea, juntas son complementas. Correcto. Separadas se quedaría, por ejemplo, la praxis en algo empírico y la teoría, digamos que fue la pregunta anterior relacionada, que solamente se va a quedar en una práctica, pero no va a surgir de allí, va a ser simplemente una memorización de algo. Muy bien, muy bien. Profe, le agradezco muchísimo el hecho de que me permitiera realizar esa entrevista. Muchísimas gracias, profe, por estar acá. Muchísimas gracias a usted por escucharme. Gracias. Hasta luego.